En medio de la inmensidad del cosmos y la inquietante vastedad del universo, me presento como Laura, una aficionada apasionada por la astronomía desde una temprana edad. He dedicado mi vida a explorar los misterios del firmamento, buscando respuestas en las estrellas y los confines del espacio. Mi curiosidad por lo desconocido me llevó a presenciar algo que desafió toda lógica terrenal, un encuentro cercano con lo que yace más allá de nuestra comprensión. Una experiencia que, a pesar de haber vivido, se enfrenta a la incredulidad de aquellos que se niegan a aceptar la realidad de lo inexplicable. En este relato, ofrezco un vistazo a un capítulo de mi vida que cambió mi percepción del universo. Una odisea en la que me enfrenté a la desconcertante realidad de los seres extraterrestres y la imposibilidad de ser creída por aquellos que no han experimentado lo insondable. Mi intento de advertir a la humanidad sobre una posible amenaza alienígena fue marcado por la frustración de no ser creída. A pesar del escepticismo que enfrenté, continuó mi búsqueda de respuestas en las estrellas, consciente de que el universo guarda secretos que desafían nuestra comprensión y que la verdad, a veces, yace más allá de lo que podemos aceptar. La brisa nocturna acariciaba suavemente mi rostro mientras me sumergía en el mundo celestial a través de mi telescopio. Mi nombre es Laura, y desde pequeña había encontrado consuelo y fascinación en las estrellas. Aquella noche no era diferente, hasta que algo inusual interrumpió mi rutina astronómica. Una luz intermitente, demasiado brillante para ser una estrella, llamó mi atención en el firmamento. Su movimiento errático y no natural me atrapó de inmediato. Mis ojos seguían su trayectoria cuando, de repente, desapareció tras la línea del horizonte, detrás de una colina cercana. Con el corazón latiendo con fuerza y una curiosidad incontrolable, dejé el telescopio y decidí explorar lo que había avistado. El camino hacia la colina se tornó oscuro, solo la luz débil de mi linterna guiaba mis pasos. Cada paso me acercaba más al misterio que se escondía tras la colina. La hierba húmeda rozaba mis tobillos y el viento parecía susurrar advertencias en mi oído. Al llegar a la cima, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Allí, en el suelo, yacía un extraño objeto metálico. Emitía un zumbido apenas audible y despedía un calor inusual. Me acerqué con cautela, sintiendo un cosquilleo en la nuca. Aquella superficie metálica estaba grabada con símbolos desconocidos para mí, brillando con una intensidad casi hipnótica. El ambiente se cargó de una extraña energía, y mi curiosidad no hacía más que aumentar. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotografías del objeto, sintiendo una mezcla de emoción y temor recorrerme. Fue en ese preciso instante cuando una sensación perturbadora invadió mi cuerpo. Un mareo repentino me obligó a aferrarme al objeto para mantenerme en pie. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si la realidad misma se desvaneciera ante mis ojos. Intenté luchar contra la oscuridad que se apoderaba de mí, pero era inútil. En un instante, todo se volvió negro y perdí el conocimiento, sin saber qué me esperaba al despertar. Recobré la conciencia en medio de una neblina confusa. Mi mente luchaba por entender lo que ocurría a mi alrededor. La visión borrosa y el sonido distante me desconcertaban. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi mirada en el entorno. Pronto me di cuenta de que ya no estaba en el lugar donde me había desvanecido. Estaba rodeada por un paisaje extraño y desconocido. Me encontraba en una habitación circular con paredes resplandecientes y una iluminación suave que emanaba del techo.
Un escalofrío me recorrió la espalda mientras intentaba recordar cómo había llegado hasta allí. Mis manos palparon mi cuerpo en busca de alguna herida, pero no encontré nada fuera de lo común. Intenté levantarme, pero me di cuenta de que estaba encerrada en una especie de cápsula transparente que me impedía moverme. El pánico empezó a apoderarse de mí. Golpeé las paredes de la cápsula con desesperación, buscando alguna manera de liberarme. Fue entonces cuando recordé el extraño objeto que había encontrado. Con dificultad, dirigí mi mirada hacia el suelo y vi el objeto metálico resplandeciente, justo afuera de la cápsula. Emitía un zumbido suave y continuo, como si estuviera vivo. Traté de alcanzarlo con la mano, pero estaba fuera de mi alcance. A pesar del miedo y la incertidumbre, una parte de mí se sintió fascinada por aquel artefacto. Los extraños símbolos grabados en su superficie parecían brillar con una energía misteriosa. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni cómo podría salir de aquella prisión invisible. Mi mente bullía con preguntas sin respuestas, y una sensación de impotencia se apoderó de mí mientras esperaba, con la esperanza de que alguien o algo me liberara de aquel extraño encierro. Mi cautiverio en esa cápsula transparente se prolongaba, y con el tiempo, la sensación de estar atrapada se volvía cada vez más angustiante. Los intentos por encontrar una salida o algún medio de comunicarme con lo que fuera que me había llevado allí resultaban infructuosos. Mientras estaba sumida en la incertidumbre, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. Todo a mi alrededor parecía tambalearse, como si estuviera siendo arrastrada por una corriente invisible. Las paredes de la cápsula se volvieron borrosas, y una espiral de colores luminosos me envolvió. Un mareo profundo y repentino se apoderó de mi conciencia. La realidad se desdibujaba ante mis ojos, y una sensación de desvanecimiento me llevó al borde de la inconsciencia. Cuando finalmente recuperé la claridad mental, me encontré en un entorno completamente diferente. El aire era diferente, más denso, y una extraña luminosidad iluminaba el lugar. Estaba recostada en una especie de plataforma metálica, rodeada de extraños dispositivos parpadeantes y luces intermitentes. El desconcierto me embargaba por completo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? Intenté incorporarme, pero una debilidad inusual me lo impedía. La sensación de desorientación y el desconcierto eran abrumadores. Fue entonces cuando una voz resonó en mi mente. No era un sonido físico, sino más bien una presencia telepática que hablaba conmigo. La voz era suave pero firme, y me explicó que me habían llevado a bordo de una nave extraterrestre con fines de estudio. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba asimilar la situación. Las palabras no salían de mi boca, la comunicación se realizaba directamente a través de mis pensamientos. Estaba aturdida y aterrada, tratando de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El miedo y la confusión se entrelazaban en mi mente. ¿Cómo podía haber pasado esto? ¿Cómo podría volver a casa? Mientras intentaba controlar mi ansiedad, la voz en mi cabeza continuó explicándome la razón de mi presencia en aquella nave alienígena. Sin embargo, no podía evitar sentirme como una pequeña marioneta en un escenario desconocido y peligroso. La sensación de confusión y desorientación se mantuvo como una neblina persistente en mi mente. Me encontraba dentro de una especie de habitáculo transparente, rodeada de extraños dispositivos y luces parpadeantes que destellaban en patrones desconocidos. Mis ojos escudriñaban el lugar,
tratando de comprender dónde me encontraba exactamente. No había ventanas ni puertas visibles, solo superficies metálicas pulidas que reflejaban la luz de una manera casi hipnótica. Intenté moverme, pero una fuerza invisible parecía retenerme en mi lugar. Mis manos se deslizaron por la superficie de la cápsula en un intento inútil de encontrar alguna abertura, pero todo estaba sellado herméticamente. La incertidumbre se mezclaba con el miedo en mi interior. ¿Cómo podía escapar de este lugar desconocido? ¿Había alguna manera de comunicarme con aquellos que me habían llevado hasta aquí? Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando, de repente, una figura se acercó a la cápsula. Era una criatura que no encajaba en ninguna descripción humana, alta, con una piel grisácea y unos ojos profundos y oscuros que parecían penetrar en el alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al encontrarme cara a cara con esa presencia alienígena. No había palabras audibles, pero una conexión telepática se estableció entre nosotros. Su voz resonaba en mi mente, explicándome que éramos objeto de estudio por parte de su especie. Trataba de mantener la calma mientras el ser extraterrestre seguía hablando, describiendo sus intenciones y el propósito de su estudio sobre los habitantes del planeta Tierra. A pesar del asombro y el temor, un instinto de supervivencia comenzó a despertar en mí. Con cada palabra que el ser comunicaba telepáticamente, aumentaba mi deseo de escapar de aquel lugar. Sabía que debía encontrar una manera de salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la criatura continuaba hablando, mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una oportunidad para liberarme y encontrar una salida de aquel cautiverio alienígena. El ser alienígena se comunicaba conmigo telepáticamente, revelando sus intenciones de estudio sobre los habitantes del planeta Tierra. A pesar del temor que me embargaba, una extraña calma se apoderó de mí al tratar de comprender la situación en la que me encontraba. La criatura, con una serenidad en su voz telepática, me explicaba que no representábamos ningún peligro para ellos, que éramos simplemente objetos de estudio. Sin embargo, cada palabra alimentaba mi determinación de encontrar una forma de escapar y alertar a la humanidad sobre la existencia de este peligro alienígena. Mi mente bullía con preguntas, pero las respuestas telepáticas no dejaban de llegar. A medida que hablaba, pude percibir la vastedad de su conocimiento y la complejidad de su cultura, algo completamente ajeno a todo lo que conocía. A pesar de la inquietud que sentía, no podía evitar sentir un asombro inexplicable hacia aquel ser. Sus palabras resonaban en mi mente, describiendo la vastedad del cosmos y la diversidad de civilizaciones que habían encontrado a lo largo de su exploración. La conversación telepática se prolongó, y cada minuto que pasaba, me acostumbraba a la extraña forma de comunicación. Mis pensamientos fluían en un intercambio silencioso, mientras yo intentaba entender sus motivaciones y él trataba de comprender nuestras vidas en la Tierra. A pesar de la paz aparente en la comunicación, una voz interior me recordaba la urgencia de escapar y advertir a la humanidad sobre esta incursión alienígena. Cada instante que permanecíamos en aquel lugar, el riesgo para nuestro planeta aumentaba. La realidad de estar confinada en aquel lugar desconocido y ser objeto de estudio de seres de otro mundo era abrumadora. Cada segundo se volvía más angustiante, y la sensación de ser parte de un experimento ajeno a mi control me llevaba a buscar cualquier atisbo de esperanza para revertir nuestra situación. El tiempo transcurría de manera indefinida en aquel lugar ajeno a toda lógica humana. Nosotros, los prisioneros de aquella nave alienígena, éramos sometidos a pruebas y experimentos que desafiaban todo entendimiento terrenal.
Los extraterrestres, con su tecnología avanzada, nos examinaban meticulosamente. Nos sometían a procedimientos desconocidos, extrayendo muestras de tejido y llevando a cabo pruebas que desafiaban los límites de nuestra comprensión. Cada día en aquel confinamiento aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Nos encontrábamos a merced de seres cuyas intenciones y propósitos eran un enigma para nosotros. La incertidumbre se alimentaba de la incomprensión de sus métodos y propósitos. Las paredes translúcidas de nuestras celdas no revelaban nada más que la extraña luminosidad del entorno. La comunicación entre nosotros era imposible, cada uno encerrado en su propia prisión alienígena, sin poder compartir más que miradas llenas de desconcierto y miedo. Cada vez que éramos sometidos a nuevos experimentos, la angustia crecía. Las luces parpadeantes y los dispositivos extraños nos sumían en un estado de constante inquietud. La sensación de ser meros objetos de estudio, desprovistos de voluntad propia, era aterradora. Trataba de mantener la calma y la cordura en medio de la incertidumbre, pero la realidad de nuestra situación me empujaba a buscar desesperadamente una salida. La esperanza de encontrar una forma de escapar de aquel cautiverio alienígena se convertía en una necesidad imperiosa, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Entre los experimentos y las pruebas a las que éramos sometidos, una revelación se filtró en medio de la confusión y el miedo. Los propósitos de los seres extraterrestres no eran simplemente científicos, sino mucho más inquietantes y ominosos de lo que habíamos imaginado. Durante una de las pruebas, mientras éramos sometidos a análisis y mediciones, pude captar fragmentos de conversaciones entre los alienígenas. Hablaban sobre sus intenciones de colonizar nuevos mundos, de expandir su civilización y recursos. La verdad me golpeó como un rayo. Éramos objetos de estudio para evaluar nuestra capacidad de adaptación a diferentes entornos y condiciones. Los extraterrestres buscaban determinar si éramos aptos para la colonización de nuestro planeta, para convertir la Tierra en su nuevo hogar. El horror se apoderó de mi ser al comprender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre la humanidad. No éramos solo prisioneros de una nave alienígena, éramos sujetos de evaluación para una invasión que podía poner en peligro a toda la humanidad. El terror se mezclaba con la urgencia de escapar y advertir a los habitantes de la Tierra sobre la inminente amenaza. Cada segundo en aquel confinamiento alienígena incrementaba el peligro para nuestro mundo, y sentía la responsabilidad de actuar, de encontrar una forma de salir y prevenir la catástrofe que se avecinaba desde las estrellas. La certeza de que éramos piezas en un siniestro experimento de colonización alienígena agudizó mi determinación por escapar y advertir a la humanidad sobre la inminente amenaza. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable mientras urdía un plan de huida. Observaba con atención los movimientos de los seres alienígenas, buscando cualquier oportunidad para sabotear su tecnología y desactivar las barreras que nos mantenían prisioneros. Cada movimiento era calculado, cada acción medida para no levantar sospechas. La oportunidad finalmente se presentó durante una de las pruebas. Mientras los extraterrestres estaban ocupados con un experimento en una sección distante de la nave, aproveché la distracción para manipular con cuidado una consola cercana, desactivando parcialmente las barreras que nos retenían. Con sigilo, liberé a los otros prisioneros humanos, susurrando rápidamente un plan de escape. La urgencia nos impulsaba, cada segundo era crucial para evitar ser descubiertos. Nos movimos rápidamente, evitando las cámaras de vigilancia y tratando de localizar una ruta hacia la salida. Los pasillos de la nave eran laberínticos y desconocidos,
pero la determinación por recuperar nuestra libertad nos guiaba. Los alienígenas, al percatarse de la fuga, comenzaron a perseguirnos. Las luces parpadeantes y las alarmas resonaban en los corredores, aumentando la tensión y la velocidad de nuestra huida. El pulso acelerado y el miedo latente nos impulsaban a continuar, a encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Cada puerta cerrada representaba un obstáculo más, cada giro era una apuesta por la libertad. El instinto de supervivencia nos llevó a un acceso que nos llevaba hacia una salida. Corrimos hacia ella, con el corazón en la garganta, sabiendo que nuestro destino dependía de alcanzar ese umbral antes de que los alienígenas nos alcanzaran. El aire fresco y la luz del exterior nos recibieron al llegar a una plataforma de aterrizaje. Nos encontrábamos en un lugar desconocido pero cercano a mi hogar. La libertad era un alivio, pero la responsabilidad de advertir a la humanidad sobre la amenaza alienígena se convirtió en una misión que debíamos cumplir sin demora. Después de escapar de la nave alienígena, nos encontramos en un lugar desconocido, cercano a mi hogar. La libertad era un alivio, pero la incredulidad que enfrentamos en nuestras declaraciones sobre la experiencia alienígena empañó nuestra sensación de liberación. Contactamos a las autoridades y tratamos de difundir nuestra historia, pero la mayoría se mostró escéptica y desestimó nuestros relatos como una invención producto de la imaginación o el estrés causado por un incidente desconocido. Nuestro testimonio fue recibido con escepticismo y desconfianza. Las autoridades nos interrogaron exhaustivamente, pero nuestras palabras no lograron convencer a nadie. La incredulidad y la falta de evidencia sólida minaron la credibilidad de nuestra experiencia. Los medios de comunicación, en lugar de difundir una alerta sobre una posible amenaza alienígena, se centraron en desacreditar nuestra historia. Nos convertimos en objeto de burla y especulación, mientras la sociedad rechazaba nuestras declaraciones. Nuestro regreso a la normalidad fue desalentador. A pesar de nuestros esfuerzos por advertir a la humanidad, éramos vistos como fantasiosos o desequilibrados. La experiencia alienígena se convirtió en un recuerdo solitario y doloroso, marcado por la frustración de no ser creídos y la preocupación constante por la posible amenaza no reconocida que pendía sobre la Tierra. Volvimos a nuestras vidas cotidianas, con la carga de una verdad no reconocida y el temor de que, en algún momento, la humanidad pudiera enfrentarse a una realidad que no estaba preparada para comprender. La sensación de impotencia y el peso de un secreto que nadie estaba dispuesto a aceptar nos acompañaron en un silencio frustrante, conscientes de que habíamos sido testigos de algo insondable, pero con la impotencia de no haber sido creídos por aquellos a quienes tratamos de alertar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.